Bienvenidos nuevamente a su canal. Vamos a continuar con el video 10 de la serie de videos dedicados a este proyecto. En este vamos a ver toda la parte de cuantificación o cómputos métricos. Vamos a ver cómo generar una planilla con la herramienta de esquemas. Vamos a aprender cómo generar unos metrados o cómputos métricos desde excavaciones, zapatas, vigas de arrastre, columnas, etc. En realidad, con el programa vamos a entender un poco cómo generar esta cuantificación a partir de un solo modelo 3D en el programa. Bien, para esto vamos a ver primero la importancia de ordenar el archivo o el proyecto en el programa. Bien, para esto veremos primero cómo lo tenemos a nuestro archivo en 3D. Ok, primero lo que debemos hacer para que todo sea más fácil a la hora de generar esquemas es verificar y ordenar un poco mi archivo. Ok, entonces yo lo tengo ordenado en la parte de estructuras, columnas en una sola capa. Si yo reviso columnas están ordenadas en una sola capa que dice columnas. Esto ya habíamos visto en el video que trata sobre layers y capas, ¿no? Cómo crear layers y cómo crear capas, ¿no? También, si puedo revisar, zapatas están en una sola capa donde yo puedo administrar mediante capas. Vigas también tienen una capa determinada, como también vigas de arrastre tienen una capa determinada. Lo primero que yo debo hacer a la hora de sacar cómputos métricos es verificar y organizar primero el modelo 3D de mi proyecto, ¿no? Este modelo 3D de mi proyecto automáticamente corresponde a lo que es el modelo completo, ¿no? Esto es lo que habíamos visto ya en los anteriores videos de la serie. Entonces todo esto debería tener una correspondencia a lo que es el volumen 3D, ¿no? Si yo presiono control L, en control L puedo presionar en columnas, encender la capa de columnas, y las columnas se encienden y corresponden al volumen completo. ¿Ok? Entonces lo primero que yo debo hacer es tener la certeza de que todo esté funcionando bien, digamos, en la parte de la estructura de mi proyecto. Para este ejemplo solo hicimos la parte de las zapatas, columnas, viga de arrastre y las vigas de la planta baja, ¿no? El ejemplo, pero de todas formas sirve para entender un ejemplo, para entender esto con un ejemplo o con un proyecto de 2 niveles. Ok, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es entender esto, que todos los ítems y todos los materiales deben ser totalmente identificables y totalmente separados, ¿no? Generalmente se tiene problemas a la hora de hacer esquemas cuando todo está, digamos, desordenado. Todo está en diferentes capas y no tengo un orden correlativo en cuanto a capas y en cuanto a, incluso en cuanto a lo que se refiere a materiales de construcción precisamente, ¿no? Entonces esto ya lo vamos a ver ahora mismo. Incluso deberíamos pensar, yo tengo pensado aquí para la parte de lo que son excavaciones, tengo pensado ya y creado unos volúmenes, ¿no? Si yo enciendo mi capa de excavaciones, yo tengo previsto que esto a la larga esto es la parte, lo que viene siendo la excavación. Si yo coincido esto con mi proyecto o con mi vista de estructura, puedo hacer lo siguiente. Solamente para corroborar voy a hacer esto.
sé que eso está desplazado a 30 metros. Miren, entonces el volumen de excavación de la zapata ha de ser este, y el volumen de excavación de la viga de aziostre va a ser esto, ¿no? Para separar, simplemente para que esto sea, digamos, más didáctico o más práctico, yo hice ese desplace para entender mejor lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Ok, bien. Ahora, ¿qué son esquemas en Archicad? En Archicad esquemas trata de lo siguiente. Mediante esquemas yo puedo obtener de este proyecto tanto una planilla o unos esquemas donde me muestre toda la parte de cuantificación de obra, digamos. Yo puedo determinar toda la parte de excavaciones y puedo determinar cuántas casillas o cuántos criterios o cuántos parámetros necesite. Esto ya lo vamos a ver ahora mismo, solo quiero ejemplificar qué es lo que vamos a obtener al final del video. Lo que vamos a intentar lograr es esto, ¿no? Tener el volumen neto de excavaciones, que a la larga es lo que realmente nos interesa, ¿no? De la misma manera vamos a entender cómo es que trabaja un poco toda la herramienta de esquemas en Archicad. ¿Ok? En cuanto a la viga de aziostre, lo mismo, vamos a ver cómo generar esta planilla y vamos a ver cómo obtener el volumen final de lo que viene siendo viga de aziostre. Bien, para esto vamos a empezar en un archivo de cero, en un archivo vacío. Lo único que tengo que tener, vuelvo y repito, es todo bien ordenado. Una vez que esto ya lo tenga bien ordenado, puedo hacer lo siguiente. Voy a venir a la pestaña de esquemas. En esquemas esto está de cero, no tengo nada en relación al otro archivo que ya está listo. En esquemas puedo presionar directamente el botón de definiciones. Me abre también las definiciones de esquema, o simplemente puedo hacer clic derecho en este botón y definiciones de esquema. Igual funciona. Bien, aquí podemos ver de entrada, nos abre la ventana flotante de definiciones de esquema. Entonces aquí hay unos apartados que me indican elementos, componentes y superficies. Ahora mismo no vamos a complicarnos, simplemente vamos a ver el concepto de elementos. En realidad, ¿qué es elementos en Archicad? Elementos hace la referencia de todos los elementos, digamos, netamente constructivos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente vamos a crear uno nuevo. Vamos a decir desde el botón de nuevo, vamos a crear uno que diga excavaciones. Excavaciones. Vamos a anteponer un prefijo de 1 para encontrarlo rápidamente. Lo que debemos fijarnos aquí, estamos creando un nuevo esquema y vamos a presionar en OK. Una vez hecho eso, el esquema ya está creado, ¿no? Tenemos el esquema. En los campos siguientes lo que debemos ver es que esquemas trabaja con dos casillas o dos apartados, digamos, ¿no? En la primera parte nos habla de criterios y en la segunda parte nos habla de campos. Lo primero que debemos hacer nosotros es pensar en un criterio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a anotar aquí? Si nosotros presionamos en este botón de todos, podemos abrir este listado y nos muestra todos los elementos de construcción. En este caso, lo que yo debería fijarme es cómo voy a hacer el cómputo de estos elementos de excavación, ¿no? Estos elementos de excavación yo voy a sacar el volumen mediante columnas y las vigas las voy a sacar mediante vigas, el volumen de excavación lo voy a sacar mediante vigas, ¿no? Lo que quiero ver es el volumen, ¿no? Los metros cúbicos
de estos dos elementos, ¿no? La suma de estos dos elementos. Para esto vuelvo nuevamente a esquemas. Desde el botón de definiciones abro nuevamente el diálogo y empiezo a buscar criterios. El primer criterio es, miren, esto funciona así. Voy a buscar primero columnas. Sé que esto es columnas y voy a presionar en OK, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que yo presiono en OK, puedo abrir el listado de esquemas. Si yo presiono en esquemas, esquemas se abre, pero no muestra aún nada, ¿no? Para mostrar algo en la hoja de planilla, lo que debemos hacer es indicar los campos, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a obtener de columnas, ¿no? Tengo columnas, lo siguiente que debo revisar es añadir un campo. Los campos están referidos a lo que yo puedo extraer de este ítem constructivo es aspectos generales, ¿no? Eventualmente voy a ir entendiendo qué es cada aspecto. Estos aspectos generales son aspectos que comparten en general todos los ítems o todos los elementos de construcción en Archicad, ¿no? Parámetros como zonas, alturas, por ejemplo, aquí podría ver yo ahora mismo el tipo de elemento. Podría seleccionar esto y con el botón añadir, o simplemente hacer dos clics en cada parámetro que voy a escoger, ¿no? Aquí ahora mismo podría seleccionar digamos la cantidad. Voy a buscar cantidad y hacer dos clics en este, ¿no? Bien, voy a seguir sumando campos a esto. Voy a cerrar general y voy a revisar pilar. Si yo reviso en pilar, estos son campos relacionados netamente con el ítem, ¿no? Si en criterios yo tengo esto seleccionado en muros, entonces en campos o añadir campos me sale esto como muros, ¿no? Entonces estas dos están totalmente vinculadas, ¿no? En nuestro ejemplo nosotros necesitamos columnas o pilares y aquí ya hemos anotado tipo de elementos y cantidades. Vamos a añadir un nuevo campo, ahora algo ya particular del pilar. En este lo que nos interesa en realidad es el volumen neto, ¿no? Volumen neto, a ver, voy a buscarlo aquí en general. Volumen neto, ¿ya? Por ahora es lo que me interesa. Tal vez en opciones específicas del pilar voy a buscar uno que diga altura máxima del pilar y tal vez sí, me interesa la altura, ¿ya? Una vez hecho eso, lo que podría ser siguiente es ordenar esto. Para ordenar esto, las flechitas me indican que yo puedo mover el orden de esto para mi planilla, ¿no? Estas ahora mismo la vamos a ver cómo es que trabajan en la hoja de la planilla. Voy a presionar OK para ver qué es lo que pasa. Una vez presionado OK, fíjense, ya me genera un listado de pilares. Dice pilar 1, volumen neto 000, altura máxima, y aquí me va indicando las alturas, ¿no? Ahora mismo lo que yo tengo en todo esto es todo lo que viene siendo pilares en mi proyecto, ¿no? Es decir, todo lo que está en mi proyecto ahora mismo se está
computando, digamos, ¿no? Para hacer un mejor filtro, lo que yo debería hacer es tener en cuenta mínimo hacer un filtro por materiales. Voy a revisar esto, es por eso la importancia de tener todo bien ordenado. Habíamos creado un material exclusivamente que dice tierra excavaciones, ¿no? En realidad es la copia de este material de EN04 tierra. Hice nada más una copia y le puse excavaciones para encontrarlo más rápido, ¿no? También la viga de ardiostre, la excavación para la viga de ardiostre está con el material de construcción de excavaciones. Desde esquemas yo puedo controlar eso. Voy a venir nuevamente a criterios. En criterios lo que debería revisar es lo siguiente. Vamos a filtrar esto aún más. Vamos a añadir otro parámetro. En parámetro vamos a buscar vamos a filtrarlo por material de construcción, ¿no? Todo esto estamos ingresando desde añadir criterios. Vamos a buscar en el apartado de superficies y materiales. Vamos a filtrar por material de construcción. Una vez hecho eso, desde este botón vamos a elegir el tierra excavaciones, ¿no? Indicamos como tipo de elemento pilar, hacemos un filtro por debajo de material de construcción excavación. Entonces el programa va a hacer eso, ¿no? Va a buscarme columnas y solo va a seleccionar tierra excavaciones como material de construcción. Y en los campos se van a anotar estos que he seleccionado desde añadir campos. Ok. Una vez hecho eso, puedo abrir nuevamente mi listado y puedo revisar qué es lo que tengo. Ok. Entonces, para el volumen, digamos, de excavación, si yo presiono en estos dos botones, ahora mismo voy a presionar dos clics aquí. Voy a presionar dos clics aquí. Esto hace y acomoda automáticamente el espacio de acuerdo al texto, ¿no? Ahora mismo puedo hacer dos clics aquí. Y automáticamente hace un acomodo de acuerdo al tamaño o a la cantidad de texto que tenga en el cuadro, ¿no? Ahora mismo me hace una selección de pilar, pilar, pilar. Y volumen neto 2.38 y altura 1.65. Ok, entonces yo ya tengo el volumen, la altura la quiero pasar aquí y el volumen lo quiero pasar aquí. Para esto puedo nuevamente entrar a esquemas. Voy a mover simplemente desde estas flechas, la voy a dejar la altura, digamos, aquí y listo. Y el esquema cambia, ¿no? Esto temporal, eventualmente vamos a ir entendiendo cómo funciona en su totalidad el esquema, pero por ahora básicamente funciona así, ¿no? Desde este botón que viene a la derecha también puedo acceder a sus parámetros. Ahora mismo lo que podría hacer, una vez que obtenga el volumen neto de excavaciones, podría sumar. En esto de los campos tenemos tres botones, ¿no? El botón de la flechita, este botón que es para sumar y este botón que sirve para seleccionar cantidades. Ahora mismo vamos a ver cómo funcionan esos tres botones. El primer botón indica si es ascendente o descendente, ¿no? Esto en cuanto a digamos un ejemplo de A a Z o de Z a A, ¿no? Esto indica eso, ¿no? El orden ascendente o descendente del campo, ¿no?
El segundo botón es el que ahora mismo vamos a probar, que es el volumen neto. Vamos a hacer una suma del volumen neto. Ok, ahora miren, obtenemos rápidamente lo que es el volumen neto de excavación, que en este caso es 71.40 metros cúbicos. Ok, bien. ¿Qué más podemos ver en esta tabla de esquemas? Si yo quiero por algún motivo seleccionar uno de los pilares, por decir, vamos a hacer una pequeña modificación a una de estas columnas. Bien, vamos a irnos nuevamente a esquemas. La versatilidad de esquemas es que toda modificación en el proyecto o todo cambio en el 3D, en el volumen, se va a reflejar luego en la planilla, ¿no? Acá está esa columna de 3 metros. Si yo quiero escoger a la columna de 3 metros desde la... Perdón, voy a soltar esto y voy a irme nuevamente a el esquema. Entonces yo puedo elegir directamente desde la hoja del esquema, puedo seleccionar la columna específica y puedo desde estos dos botones seleccionar tanto en planta como directamente en la vista del 3D. Presionando este botón, el programa me lleva directamente a la casilla o a la columna seleccionada en la hoja del esquema. Así rápidamente puedo identificar la columna que tengo problemas o la columna que es diferente del resto, ¿no? Si yo devuelvo esto a 1.65, la altura original, vuelvo a esquemas y esquemas automáticamente se actualiza con ese valor. Ok, esto es digamos, lo lindo que tiene esquemas, la relación entre el volumen y la planilla. Todo el tiempo esto va a ir actualizándose de acuerdo a los cambios que genere en el volumen o en el proyecto. Ok, bien, para terminar lo que viene siendo las excavaciones, me falta el volumen que genera las vigas, ¿no? Me falta el volumen que genera las vigas, que vienen siendo estas para la viga de Agiostre, ¿no? Esto la moví, la voy a regresar a su lugar de origen. Vuelvo a esquemas y en esquemas voy a remitirme otra vez a las definiciones de esquema y voy a añadir un nuevo criterio. Voy a añadir un parámetro y en parámetro voy a decir tipo de elemento. En tipo de elemento voy a seleccionar vigas. Ahora voy a buscar el volumen de vigas y en el volumen de vigas voy a presionar este botoncito. Voy a directamente hacer un filtro. Antes voy a hacer un filtro por material de construcción y voy a buscar el material de construcción de tierra excavación. En este botón de I/O voy a seleccionar la opción de O, esto para que el programa haga el filtro y reconozca tanto pilares como vigas. El programa no puede, si yo anoto esto como la opción de I, el programa no va a identificar si va a ser pilares, columnas o vigas, ¿no? Entonces tiene que ser pilares o vigas. No hay pilares y vigas al mismo tiempo, ¿no? No es pilares y vigas, es pilares o vigas. Entonces esto voy a poner a O. Eso es importante, cambiar esa opción de la letra O. Bien, con estos parámetros ya seleccionados voy a presionar directamente en OK. Una vez hecho esto, puedo revisar ya la totalidad de
del volumen de excavaciones, ¿no? Aquí tengo como pilares una lista de todos los pilares y abajo hay una lista ya general de 208.606 metros cúbicos de volumen, ¿no? Entonces ya obtengo realmente lo que me importa, que es el volumen neto. Voy a revisar desde definiciones qué más puedo hacer. En definiciones tenemos otro botón que está referido, por ejemplo, en la casilla de cantidades podemos presionar el botón que hace la suma de las cantidades. En este caso en cantidades nos va a hacer una suma, pero lo que realmente necesitamos en cantidades es tener la cantidad, ¿no? Presionando una vez más este segundo botón nos ofrece otra opción de generar cantidad. Si yo presiono en este botón aparece 1 y voy a presionar OK. Esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el conteo de las cantidades, digamos, de elementos. En este caso tengo 108 elementos, tanto vigas como columnas. ¿Ok? Entonces la segunda opción de suma, que viene con un 1, sirve para eso. La última opción de la banderita es para obtener la cantidad independiente de grupos similares, digamos, ¿no? Si yo presionara ahora mismo en el botón de la banderita, hago un OK y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Al presionar ese botón puedo fijarme en pilares, hace el reporte de pilares, pero a la vez me hace pilares. En este grupo tengo 30, también me está dando un subtotal de 71.40 metros cúbicos a este grupo, y por debajo hay un segmento de vigas que también tiene una cantidad de 24 elementos y hace un subtotal de 32.63 y así, ¿no? Si yo reviso vigas, también aquí hay un subtotal de 24, o sea, grupos similares. Hace la clasificación de estos grupos similares y me da una cantidad y un subtotal en metros cúbicos, y por debajo del todo tengo una cantidad total en metros cúbicos, que sería el volumen final. Esto también es totalmente editable. Si nosotros nos referimos al panel izquierdo del total, podemos observar que esto es similar a un editor clásico de Excel, ¿no? O similar a un editor de texto, ¿no? No es más, ¿no? Si yo cambio, por decir esto, a naranja, pues el texto total por debajo va a ser naranja, ¿no? Y así funciona esto, ¿no? Si quiero aún organizar aún más esta planilla, directamente puedo venir a estilos. Estos dos botones también a la hora de la verdad son claves. Podría presionar en este botón de combinar ítems, va a hacer eso, ¿no? Hace la combinación de ítems similares y me hace un listado más corto, que para cosas prácticas podría esto servir mejor que un listado sumamente largo y detallado, ¿no? Bien, este último botón sirve para mostrar títulos, ¿no? Hace un filtro y me dice pilares tanto, o sea, ya no me muestra aquí la cantidad, simplemente hace un filtrado de títulos y hace un mejor filtro, digamos, en cuanto a depuración de la planilla, digamos, ¿no? Esto ya lo podrían probar cada uno de ustedes en proyectos más grandes. Esto ya lo vamos a ver más adelante con los otros ítems, cómo va a ir funcionando. Por ahora, básicamente la herramienta esquemas funciona así. Si yo de aquí en adelante quiero reportar este esquema rápidamente a una, no sé, quisiera pasarlo al técnico de
de presupuestos o quisiera pasarle a alguien, podría guardar esto directamente como y decir que esto lo guarde directamente como documento Excel. Lo voy a guardar a escritorio y voy a guardar esto para colaborar con algún ingeniero o para una posterior edición de este reporte, ¿no? Voy a abrir esto y fácilmente yo tengo la planilla en formato Excel, que también esto a la larga es totalmente editable, ¿no? Si es que quisiera hacer una edición aún más de esta hoja, ¿no? Entonces totalmente esto es así fiable, totalmente lo puedo compartir sin ningún problema. ¿Ok? ¿Qué más podríamos ver ahora que ya estamos entrando a la parte de cuantificación de volúmenes en el programa? También podríamos ver que estas celdas de aquí son totalmente editables. Digamos, aquí yo puedo anotar directamente cómputos métricos, excavaciones, ¿no? Puedo hacer eso directamente, puedo editar de aquí directamente, es así de sencillo, ¿no? También estas casillas, tipo de elemento, entonces tal vez solo esto para acordar podría poner t punto elemento, cantidad, altura máxima, tal vez solo h pilar, no sé. Esto, como pueden ver, es totalmente editable, ¿no? Volumen neto, y hacer el reporte tal y cual lo estoy definiendo. Bien, ¿qué más tenemos aquí de interesante en esta planilla? Hay un concepto en definición de esquemas que podemos ver lo siguiente. Miren, si yo ingreso a añadir campos, vamos a ver que algunos de estos vienen con color azul. Tanto en parámetros generales tenemos identificados con color azul. Estos con color azul quiere decir que son modificables. Miren, si yo voy a anotar esta altura, digamos ahí, y le voy a decir OK. Esto va a actualizar y aquí aparece altura. ¿Qué quiere decir? Estos colores azules me sacan unas flechitas aquí. Miren, yo puedo desde aquí, digamos, estas 30 columnas modificarlas que sean 5 metros. Voy a aceptar esa orden. Miren, y voy a irme al 3D y desde la planilla de esquemas yo hice esa modificación así, digamos, radical, ¿no? Entonces es así de versátil el programa, ¿no? Entonces esto puedo ver 1.65 hasta a lo que era originalmente, ¿no? Entonces es así de fiable el esquema. ¿Ok? Bien, sin más vamos a hacer una pausa en esto y vamos a continuar en el siguiente video con los siguientes ítems.